¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Amén. Bien hacéis. ¿Cuál es el mandato acá? Amados. ¿Cuál es lo que debemos hacer siempre nosotros cuando vemos? Cuando yo digo que amo a Jesús, dice, ¿qué nos dijo Jesús? Si dicen que aman a Jesús, a quien no ha visto, pero aborrecen a quien han visto, los tales son mentirosos. La palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros amamos a aquel que tenemos a nuestro lado, aquel con el cual rozamos, le estamos diciendo al Señor entonces. Es el mismo caso de las obras. Es el mismo caso de las obras. Las obras no me salvan. Pero le muestro a los demás que soy hijo de Dios, que fui perdonado, que Dios me ama por cuanto yo amo a los otros. No hago asesión de personas, hago lo demás con lo demás lo que yo quiero, porque yo sé. Ven, entonces por eso digo, comparo con las obras. Las obras no me salvan, pero yo le demuestro a los demás. Yo, como fui ganado por el Señor Jesucristo y fui creado y hecho para todas buenas obras, yo voy a estar caminando en las buenas obras. En esa forma, también hacéis, dice la palabra. ¿Cierto? Bien hacéis. Dice, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay mayor. Recuerda que eso fue uno de los mandamientos, recuerda la enseñanza de Jesús. Y el segundo, amarás al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. Y más adelante, en el mismo Evangelio dice, amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque en ese también ahí está, cuando amas al prójimo también está amando a Dios. ¿Ves? Porque a Dios no lo vemos, pero al prójimo sí. O sea que ya ahí estamos cumpliendo con todo. Y aquí lo vemos con claro. Si en verdad cumplir la ley real, la ley del cielo, la ley de nuestro Señor Jesucristo, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si en verdad cumplimos, o sea que es falso si yo digo que amo al Señor, que cumplo la ley, pero aborrezco al hermano. Pero, o sea, decimos que es falso eso, pero nosotros también es falso decir que uno ama al prójimo como uno mismo, porque uno ama a alguna persona. Uno no ama a todo el mundo. Uno no ama al que le hace mal. Entonces, estoy siendo hipócrita también diciendo, porque Dios a mí no me hace mal, Dios me hace bien. Es difícil amar al que te hace mal. O sea, que también somos, por lo menos yo no amo a todo el mundo. Lo que pasa es que el que ama, fíjese, No, la verdad. un término que usa la palabra, ama al prójimo como a ti mismo, en el término de hacer, de obrar, de caminar. O sea, yo no le voy a hacer a mi prójimo lo que yo no quiero que me hagan a mí. Ya estamos amando como a mí mismo. Ve, yo no le voy a decir a él lo que yo no quiero que me digan a mí. Yo no voy a comportarme con aquella persona. Entonces ahí está hablando la palabra al prójimo como a ti mismo. Pero Jesús sí fue más lejos y dijo que no hay mayor amor que aquel que da su vida. Cuando usted pone su vida por el otro, y eso lo hemos visto, lo hemos visto en soldados, lo hemos visto en personas que le han disparado y ellos se han puesto adelante y ¡pum! Y le han dado y lo han matado. Eso es poner su vida. O sea, eso es amar al prójimo más que a sí mismo. O como a sí mismo. En una acción rápida, uno a veces ni piensa y Ni uno piensa, hace algo así. protege. Pero cuando una persona te ha hecho un mal, es muy difícil Mire, hacerlo. mire, Es difícil. yo vi
En la universidad de los Camaima estaba en un ensayo de laboratorio una vez y había en unos talleres una cantidad de cilindros de hidrógeno, de materiales súper inflamables, muy peligrosos. Y el profesor, recuerdo Romualdo Esteves, recuerdo su nombre, ya está en su carro en el parqueo, que va huyendo, que se va. Pero cuando hace así, mira, quedábamos un grupo que no habíamos podido salir fuera. Cuando él hace así, Romualdo Esteves, cuando hace así, y ve, sale de su carro y entra donde están los cilindros, se quemó toda la mano y empezó a cerrar. Se puso esta mano así en la cara para no ver, como para no sentir la explosión cuando explotaba. Y empezó ahí, se quemó la mano y cerró los cilindros. Cerró el cilindro que estaba en llamas y a punto ya de incendiarse y explotaba la serie de cilindros. Después de eso, nos dieron un video, nos mostraron un video donde en Chile habían estallado 6, ahí habían 18 cilindros, porque era un laboratorio grande de pruebas y cosas. Y en Chile presentaron un video donde estallaron 6. Y de ese edificio y de lo que había ahí dentro, solamente quedó lo más cerca, como de aquí a la bomba, el montón de bloques y de escombros. De aquí, de que todo lo que había ahí se desgranó y cayó allá. Desgranó, con personas, con vehículos, con todo lo que había ahí. Entonces nos mostraron el video del peligro de ese incendio. Esa persona puso en peligro su vida cuando vio que habíamos más en peligro. ¿Ves? Eso es también un acto de amar al prójimo como a sí mismo. ¿Ven? Y nosotros mismos es fácil, es muy probable que muchos con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros compañeros, esposos o esposas, se nos haya presentado momentos de emergencia que uno no haya valorado, como usted dijo, el momento de actuar, que no haya valorado los riesgos. Después uno dice, wow, ¿en qué peligro me metí? Yo no me di cuenta. Pero eso es una forma de amar al prójimo como a sí mismo. Hay muchas formas. Es difícil. Dice la Biblia también con uno de los puntos que usted dijo, de amar al que me hace más daño. Dice, la palabra nos enseña que amar al que nos ama es fácil. Pero debemos amar aún al que nos hace dañar. Es difícil. La palabra muchas veces no la llevamos como dice. No podemos ser hipócritas. Pero la palabra lo dice. Pero uno hace el intento y hace el esfuerzo de hacerlo, porque no es que no lo hacemos, pero que es difícil, el evangelio es difícil. Sí, es fuerte, pero la palabra nos manda eso, ¿verdad? Es que es difícil. La palabra nos manda eso. Y una de las muestras que vimos fue que el Divino Maestro puso su vida por nosotros, dio su vida. ¿Eh? Dios no lo tuvo fácil, Jesucristo no lo tuvo fácil. No fue fácil. Pero la Biblia nos manda, dice eso, debemos amar. Es fácil amar al que nos ama y al que nos hace bien, pero lo difícil es amar al que nos hace mal. Pero debemos amar. Hermana Marta. Hablamos de amar. Ajá. El problema grave que yo veo es que si las personas que están casadas, tienen esposo o esposa, no dejan ver el amor que tienen por la otra mitad, ¿qué voy a pedir yo que pueda amar a mi hermana o a mi hermano? He visto tanto desprecio de mujeres hacia sus esposos y desprecio de hombres hacia las esposas que vienen a la iglesia, que cantan, que predican, que como que me asombra. No es que tuve un marido perfecto, pero siempre uno espera algo más, porque mi esposo es la mitad mía, ¿verdad? Y he escuchado de esposos que dicen, no, yo no me comí la comida, no, la boté cuando llegó. Cuando llegué, digo yo, ¿qué? Por lo menos si la botó, no le diga. O sea, tenga misericordia de la esposa o del esposo. Entonces, podemos venir a la iglesia. Yo conozco una pareja, y hoy hablé con ella. Ella no sabe si él se baña siquiera. Ella no sabe si él se cambia la ropa. Se lo estoy diciendo con toda verdad.
Entonces, ¿cómo voy a esperar que esa persona, esa mujer o ese hombre me amen? Mentira, mentira, porque si en el espacio estrecho que tienen como esposos no se aman, ¿qué es lo que pide la palabra? ¿Cómo va a demostrar el amor a otro? No puede. No puede, No puede. eso es evidente, Entonces, evidente. ahí volvemos a la parte que hablábamos al principio. Si decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos al que nos queda al lado, está de mentiroso. Está de mentiroso. Una de las condiciones que tiene el amor de Dios es cómo manifiesta Dios el amor en que suple necesidades. El que ama suple necesidades. Y si la pareja no sabe la necesidad de su pareja, de su esposa o de su esposo, y no es capaz de suplir esas necesidades, entonces está haciendo la del enemigo. Destruir, romper y dividir. Recuérdese que el enemigo vino para dividir, para destruir, pero Dios vino para unir. Entonces, una de las condiciones de amar es suplir necesidades. Y si yo no suplo la necesidad de mi esposa, o ella no suple mis necesidades, ni siquiera le interesa, o a mí no me interesa los problemas de ellos, la necesidad de ellos, mire, entonces yo estoy prácticamente en un campo de enemigo, de lucha. Si una pareja está, por más que oren, pero están en división continua, sus oraciones, así como dice la hermana Marta, es difícil que pueda ser escuchada. Nubia. Yo pienso que aquí Santiago se está refiriendo el amor en general. No tiene que ser específicamente a un esposo, una hija, No. un hijo, porque hay son amores filiales, hay amores eros y de todo esto. Pero, por ejemplo, el amor se demuestra, el amar a una persona se demuestra. Me doy cuenta que tiene un problema, entonces yo acudo y le pregunto qué es lo que necesita, qué puedo hacer. Suplir necesidades. Exacto, no tiene que ser solo amor y No. amor y amor. No es exactamente amor de que Hay diferentes. hay diferentes clases de amor. Ese es el amor que está diciendo aquí Santiago. Sí, pero No es una cosa precisamente de pareja, porque la pareja, como dijo el hermano, sí, pero no es un recuérdese. prójimo. Esa es una condición. Cuando nosotros tenemos un esposo, ya tenemos una condición con una persona, un compromiso diferente. Y tenemos que saberlo llevar, cumplir. Cierto, pero en términos general, aquí nos habla de todo. Sí. Habla de prójimo. En el prójimo ya está todo. En general. Hay prójimo que está a mi lado, prójimo que se acuesta conmigo, prójimo que salen de mí, que son mis hijos, prójimo que salen. Hay prójimo de todas formas. Y también hay prójimo que son amistades, compañeros de trabajo. Y personas que yo ni siquiera conozco, pero que llegan a mí con una necesidad. Con referente a lo que se dice en la palabra de Dios, que es amar al prójimo, ahí el Señor no nos está dando ninguna opción. No. Él está hablando en general. Tenemos que cumplir la palabra, nos guste o no nos guste. Perfecto. Sin excepción. Exactamente. Sin excepción. Así lo dice bien claro. El hermano Danilo. Yo a veces estoy mirando, ¿no? Que muchas parejas, porque yo lo veo en parejas, que en el hogar es una división, es una cosa como que ahí no hay amor. Pero a veces ves esas personas afuera y son brillantes. O sea, son personas que tú dices, wow, esta persona es maravillosa, amorosa, cariñosa, pero el hogar donde estás viviendo es totalmente diferente. Es un campo de batalla. Es el campo de batalla, pero fuera es totalmente diferente. Sí. ¿Cómo puedes reflejar en los hijos, básicamente, ese amor? Entonces, verdad, imagínate, estamos viviendo en una sociedad, porque esta sociedad está de esa manera. Es importante esto porque nosotros no es lo que digamos de boca. Dice un viejo refrán que del dicho al hecho hay un gran trecho. ¿Sabes? Yo me comporto con una parte. La cuestión no está, y volvemos al punto, no está en que que la persona me sea agradable o no. La situación está que aunque tenga dificultades, una de las personas que más rechazan lo vicioso
es la persona que le ataca su vicio. Es una de las personas que más rechaza y se apartan. Y usted ve esa misma persona que pasa el día muerto de risa con los demás, así como usted dice más o menos, alegre y feliz y contento. Pero cuando llega la persona que ya viene que me va a regañar, o me va a decir algo, o no, o me va a atacar. A veces, pero Dios no nos manda a que amemos nada más que esté de acuerdo con nosotros, sino también el que nos corrige, el que nos llama la atención, el que nos dice algo. Danilo. Quería compartir el Primera de Juan, capítulo Primera de Juan 4:7. Dice, Dios es amor. Amado, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, la persona que no ama, quiere decir que el Espíritu Santo no está en ella. No. Porque ¿quién es el que nos ayuda a amar? Es el Espíritu Santo. Humanamente yo no voy a amar a mi enemigo, porque de la forma que él me paga, yo sí le voy a pagar. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, morando en nosotros, Él es el que nos va a ayudar a amar. Amén. Entonces, y a perdonar. Entonces, mientras nosotros no tengamos el Espíritu Santo, se nos va a hacer difícil doblegarnos, se nos va a hacer difícil humillarlo, porque de eso se trata. Porque Dios quiere quebrantar el ego del hombre, Dios quiere quebrantar la soberbia muchas veces, pero como no hay Espíritu Santo, entonces estamos en la carne, amando en la carne, y entonces se nos hace muy difícil. Pero si dejamos que Dios obre en nosotros, vamos a ver cómo Dios hace maravilla. Recordando entonces, el llamado de Dios no es llamar solo al que nos ama, sino también al que no nos ama. ¿Por qué? La palabra nos dice que haciendo bien, o sea, cuando usted acumula ascua de fuego amontonada sobre las cabezas de aquel que está haciendo mal o que lo hace mal, ¿verdad que sí? Así que tenemos que tener claro lo siguiente, que el amor debe ser esencial en la familia. Amar a nuestros enemigos, es difícil, como dice la hermana, es muy difícil. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, con la presencia de Dios y con el amor de Dios, y sobre todo con la guianza de la palabra, podemos hacerlo. Bien hacer, quedó en el 9, sigan en el 10. Pero si hacéis asesión de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. Un momentito, fíjese que no es algo que solamente es un mandato o que hagan esto, y si no, está bien, sino que cometéis pecados, dice ahí. Y seremos convictos, el pecador va a ser convicto de prisión, de lo que manda, de la condena que siga, hermano. Dice, pero cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Y la misericordia triunfa Sobre el Fíjese que ahí entra una parte de las condiciones que le pedimos a Dios siempre, que sea misericordioso, que su misericordia, y por su misericordia, Él ha hecho lo que ha hecho con nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿de quién aprendemos? De Dios, de la palabra, de nuestro Señor Jesucristo, y debemos emplear la misericordia sobre los demás. La misericordia, cuando dice la palabra misericordia, que quiero, no justicia, ¿verdad? Porque muchos dicen, bueno, es que esto es lo justo que yo voy a hacer. Pero Dios dice, si yo hago lo que tú te mereces, si yo actúo en justicia con lo que tú te mereces, mire, de nosotros sería, no usted sabe, pero Él es misericordioso. Y en la misericordia de Dios, Él viene y nos hace
y nos da esa salida victoriosa. ¿Cierto? Por lo tanto, primero que tenemos que destacar ahí, esto es un mandato, el violarlo, el no hacerlo, cometemos pecado. Somos llamados a ser misericordiosos. Dios ha sido plenamente misericordioso con nosotros. Incluso ni siquiera nos cargó lo que nos merecíamos, sino que se lo cargó a su Hijo. ¿Cierto? Sígate, hermano. Dice, la fe sin obra es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tienes obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, Y en paz. y en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Fíjense que en este caso volvemos a entender eso. Y aquí hay que ser claro porque hay personas que solamente obran, ¿verdad? Pero obran sin fe y sin un motivo. Por ejemplo, los que crean, bueno, vamos a decir, esos patriarcas, padres de la droga, de los grandes, ¿cómo le diríamos eso? Los grandes grupos, como los de Pablo Escobar. ¿Cómo? Los narcos. A esos grandes, esas grandes, ¿cuántas obras buenas hacen? La gente lo defiende incluso. Pero esas no son obras por un motivo. Eso es una obra por un motivo de ellos personal, de crecer en su poderío, en su narco, en su mando, en su grupo. ¿Verdad? Ahora, este hombre está hablando que muestra su fe con sus obras, porque está diciendo, yo creo en lo que Cristo hizo y por eso yo obro conforme a lo que él hizo. ¿Ve? Es el resultado de la salvación. La obra no me salva. Ahora, yo voy a demostrar que soy salvo por mis obras. ¿Por qué? Porque como yo le creí a Dios, no voy a ofender al hermano, lo que dice antes. Como yo le creí a Dios, como Dios me amó tanto y me perdonó tanto, yo voy a amar a mi prójimo. Entonces ahí estoy demostrando simplemente que yo amo a Dios porque obro conforme a como es, a lo que Él me manda. ¿Ve la diferencia? Porque no podemos confundirlo. Aquí dice Santiago, la obra, la fe sin obra es muerta. Porque si yo, es como Jesús lo decía de la siguiente forma. Si alguien se encuentra, se le pierde una gema, una mujer de una gema preciosa, una joya, y luego la encuentra, va y lo hace partícipe de la alegría a todas sus amigas, ¿verdad? Pero usted se queda callado y no hace partícipe de lo que usted tiene. Usted encuentra a Cristo en su corazón y no es capaz de decirle a alguien, yo tengo a Cristo, Cristo me salvó. Usted realmente no le ha dado importancia a lo que Cristo ha hecho por usted. ¿Sí? Como algunas personas dicen, yo no tengo por qué venir a los pies del Señor porque yo soy buena, yo hago obra, yo doy a los pobres, hago esto, hago lo otro, porque piensan que por esas obras ya son salvos, Eso que, sí, porque son buenas. Sí, porque existe el concepto y se ha enseñado el concepto de que por las obras se salva. Y se enseñó en unos escritos antiguos, desde que se escribían las bulas, había una comedia de una bula papal,
de un señor que estaba sentado, porque decía, había una orden que daban en esa época, en ese tiempo. La bula papal era una orden que fulano contribuía con la iglesia y se le daba una carta de perdón de pecado. Entonces decía una anécdota que hay un borracho sentado en una esquina, muerto de un humo. Y le dice, oye, eso no es bueno, eso es falta. Viene uno y lo aconseja. Él sigue, no, estoy bien, yo estoy bien. Y después cuando viene uno y lo ataca, porque tú eres como de la iglesia o algo así, dice, sí, pero yo tengo aquí en mi bolsillo, le saca un papel, un perdón de pecado, una bula papá, una orden de perdón de pecado. Entonces se daban. A las iglesias, en nuestro país, dominicano, teníamos un presidente que se decía el benefactor de la iglesia, ¿verdad? Y padre de la patria nueva, o sea, que ese nombre que se daba, porque él hacía cosas, pero cuántas cosas hacía malas. Pero él iba y a la iglesia le daba, hacía cosas, tanto así que él se llamaba el benefactor de la iglesia. Entonces, las obras que está haciendo no son por la fe en nuestro Señor Jesucristo, no es por la fe, por lo que... Mire, al que le quitan el hambre, yo he visto personas que le han quitado el hambre. Bueno, vamos a ver en la Biblia, vamos a la Biblia. El esclavo, el siervo, el jefe, el rey, viene y le perdona toda la deuda. Pero entonces él va y no perdona a su consiervo. Jesús lo puso así de ejemplo. Entonces, lo dice bien claro. Entonces dice, ese hombre debió actuar por fe, por el amor que tuvo su patrón, que le perdonó todo, decir, déjame agradecer. Y eso es la obra que nosotros hacemos. Por ese amor que tuvo Cristo por mí, por esa fe que yo tengo en que Él me salvó, es que yo obro correctamente. Porque dice la palabra, en 2 Timoteo, que es lo que nos dice, que fuimos creados ¿para qué? Para todas buenas obras. Fuimos creados para eso, en Cristo Jesús. No desde el principio. Hermana, iba a decir algo. Está hablando de las obras de la ley. Ahora, el mismo Santiago, creo que está más adelante, habla de que y pone dos personas bíblicas, está Abraham y está la ramera, donde la obra que ellos hicieron, por la obra que ellos hicieron le fue contado por justicia. La obra de Rahab. La obra de Rahab, la ramera, que escondió ¿verdad? A los espías. Y la obra de Abraham, ¿y dónde obró Abraham? En toda obediencia. Porque Abraham, cuando fue llamado que sal de tu tierra y tu parentela, lo obedeció y fue el padre de la fe. Y cuando también le dijeron, ve y sacrifícame a tu hijo Isaac, también obedeció. Y en realidad fue por fe, no por obras de la ley. Lo que reitera lo mismo que estamos hablando ahorita, que la fe, cuando ya uno está en la fe y tenemos el amor de Dios, ese amor de Dios nos hace a nosotros obrar en buenas obras. Eso es. No para salvación, porque ya somos salvos, sino porque ya somos salvos, es porque nosotros obramos. Es ¿Entiendes? resultado. Es el resultado. El resultado. ¿Entiendes? Es el resultado. Es como el médico sana porque fue a la universidad y se graduó de médico. Ya como médico hace honor a su carrera. Nosotros hacemos honor a nuestra carrera de cristiano conduciendo a otro a la salvación, sin extraviarnos, tratando de hacerlo en esa forma. Continuamos, hermano Batén. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, sí. Asimismo. Fíjense que lo que está diciendo acá es lo siguiente. Usted recibió algo.
y usted va a actuar conforme a eso que recibió. Usted creyó en Dios, pero lo demostró, Abraham lo demostró ¿con qué? Se justificó ¿cómo? En obediencia. En obediencia. Porque cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, él va por la fe que tiene en el Padre, que si se lo ibas a devolver aún después de muerto, que así como se lo dio siendo viejo, ¿verdad? Más de 90 años, así como se lo dio, también se lo podía devolver y todo eso. Él tenía la fe segura y precisa en el Padre que le estaba pidiendo y sabía que nada podía escatimar ningún esfuerzo. Y lo estaba haciendo. Por eso le pone esos ejemplos. La fe actuó juntamente con sus obras. O sea, él obró por la fe que tenía. ¿Ve? Y por eso le fue llamado Padre de la fe. ¿Entiende? No hay duda de que unas cosas, cuando tenemos esa fe absoluta, por eso decía en la predica pasada, que caminaba Abraham sin saber para dónde va, como el que ve al invisible. Oiga, lo más difícil es usted caminar para un sitio que usted no sabe lo que se va a encontrar, que no sabe si va a encontrar lo que busca. Oiga, o usted ir a buscar a alguien a un sitio, usted dice, ¿y a quién es que yo voy a buscar? ¿Y dónde está? ¿Y quién es esa persona? Y cuando le pregunta, ¿fulano existe? No lo hemos visto, no sabemos. Y usted camina así va Abraham, como el que dice la Biblia, que iba como el que va buscando o viendo, mirando hacia el invisible. Y mirada hacia el invisible es mirada hacia nada. La misma Biblia dice que Abraham salió sin saber para dónde iba. Ay. Pero ¿qué le hizo oír? La fe del que le dijo, ve. Entonces la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo es la que nos impulsa a obrar correctamente. Entonces, mi fe es muerta si yo no lo manifiesto. Si Abraham dice, yo creo en Dios, pero cuando Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, entonces tú no crees en mí. Entonces tu fe es muerta. ¿Ves cómo le diríamos? Entonces tu fe es muerta. Pero mire, hay algo importante, porque hay una diferencia grande, porque en Judas dice que los demonios creen. Escuchen eso. Los demonios creen, lo dice la Biblia, ¿sí o no? Sí, pero ahí hay que distinguir dos cosas. Pero ahí voy. Los demonios creen y tiemblan. Lo que pasa es que los demonios saben la verdad, conocen la verdad, pero no obedecen la verdad. Obedecen. Una cosa es creen y creerle a Dios. Es diferente. Exacto. ¿Ves? Y eso es lo que ellos no han hecho. Eso es lo que ellos han hecho. Entonces, no es lo mismo que Abraham dijera, ok, yo sé, así tú me diste, y ya me lo mostraste, me diste un hijo cuando no podía, cuando yo no podía. Me diste un hijo. Pero ahora me pide esto, yo no se me dificulta, y entonces el único que tengo es la promesa que yo voy a hacer. Entonces ahí se muere la fe. Pero la fe siguió viva y perfecta porque él sabía que eso podía venir. La hermana Marta quería. Dice que pasó el sacerdote, pasó el levita, y no hicieron nada por él. Pero el otro que vino, no solo lo recogió, lo vendó, porque era su prójimo. Lo llevó, pagó, y aparte de eso le dijo, y si algo debe, cuando venga te lo pago. ¿Y qué dice la misma Biblia? ¿Y quién mostró entonces misericordia? ¿Quién mostró fe? ¿Quién tuvo eso? Aquel que tuvo misericordia. ¿Me entiendes? ¿Pero por qué tuvo misericordia? Porque era una persona de fe y amó a su prójimo como a sí mismo. Hermano, diga algo. Usted quería decir algo, diga. Pero aquí lo que más me llama la atención es que él compara, y me hizo acordar el ejemplo que usted dio, él compara a la gente que está viendo con la fe de ellos, con la fe de los demonios. ¿De Abraham? No, él dice, porque los demonios creen, ellos también creen. Pero fíjese hasta el punto que va. Y esto es lo mismo que me impactó, porque lo puso juntos. O sea, muchas veces, mucha de esta fe que ustedes dicen se parece a esta de los demonios. ¿Qué quiere decir? Puede ser, no sé,
tómelo con pinza, soy yo. Yo lo veo así, yo lo veo así, yo lo veo como que, miren, ustedes se parecen a los demonios. Sí, En pero- el aspecto no, por ejemplo, algunos tienen información, puede decir, he oído. Otro puede decir, yo sé, yo creo, porque la evidencia que tienen la hacen saber en concreto que Dios existe. Pero lo que él está diciendo, pero la fe viva que necesitan es la que va a manifestar el cambio en ustedes y el cambio de ustedes hacia los demás. Y esa es la que él le quiere recalcar. Es como cuando Pablo dice en Efesios, que usted lo nombró, que dice que ¿qué pasa? La salvación es dada por gracia, ¿verdad? Y esa la da Dios a quien quiere, como sea. Está ahí, eso es uno de los grandes misterios. Pero abajo Pablo mismo también dice, pero que se manifiesta ¿con qué? Con obras. Pero acá lo que a mí me impacta es eso, que le está justo en la misma oración, dio el ejemplo, los demonios creen. ¿Qué quiso decir? Los demonios saben que Dios existe, pero ustedes también saben que Dios existe, ustedes creen que Dios existe. Ahora den el siguiente paso, confíen que lo que Dios le está Fíjate. diciendo y que lo que Dios le está poniendo, eso es, Está como bien. le pasó con Abraham. No vamos a entrar en la parte de los demonios porque tendríamos que darle una explicación. Pero déjame decirte no dije algo. de los demonios, Déjame, sí, ellos porque siguen está- creyendo. Ellos siguen creyendo. Lo que pasa es que ellos le han creído más al padre de mentira, pero le creyeron más, por lo tanto, creyeron más en aquel que le dijo, ¿por qué servirle a ese si si podemos ser como él? Adán lo dijo también. ¿Ve la diferencia? Entonces, ¿a quién le estoy creyendo más? A este que me está diciendo que yo no tengo que servirle a mi creador, porque yo soy como mi creador. Entonces, el problema no está en que ellos no conocen, o no, porque hasta mismo Jesús lo reconocían solamente desde cuando vinieron. Ellos conocían, pero tenían la dificultad de que el padre de mentira se hizo más creíble para ellos que el padre creador. Yo digo que, como dice Alejandra, ellos saben y lo conocen, pero como dice Danilo, no tienen la revelación del Espíritu Santo y no obedecen, porque en todo esto está la obediencia, de uno hacer lo que el Padre dijo y creer, por lo que te ha explicado, lo que hacer por cuanto hemos creído en ese Padre. O sea, Que él sin era revelación del Espíritu Santo no se puede hacer eso. correcto. Eso es así. Hay que tener la revelación. Hay que tener revelación. Eso es una verdad. Seguimos entonces un poquito. Aquí terminamos con el 13, con el 2. Ah, Morena. Perdón, Morena, dígame. Es que en la Biblia dice que los demonios conocen a Dios porque Jesús estaba predicando y le dijo, sabemos quién eres, el Hijo del Dios viviente, porque ellos conocen a Dios. Y yo creo que Jesús hizo también una comparación, porque hay gente o habemos, a lo mejor, gente que saben que Dios existe, ¿verdad? Y ven los milagros de Dios y todo, como los demonios también. Pero que no nos queremos someter a Dios. Entonces está la controversia de que sabemos quién es Dios, vemos los milagros, cada día que nos levantamos, cuando el aire que tenemos, los árboles, todo, tiene que ver algo. Entonces, pero sabemos, pero no nos sometemos a la voluntad de Dios. Y los demonios sabían quién era Jesús, porque si hubo guerra en el cielo, dice la Biblia, que Miguel y sus ángeles pelearon. Y entonces, pues ellos fueron expulsados cerca de la tierra, porque hay de la tierra y sus moradores. Que veía a Satanás y sus demonios que descendían como rayos. Ajá, como león rugiente. Entonces, Como león lo rugiente, que pasa es buscando a que quien a veces devorar. nosotros somos como los demonios también, que sabiendo que Dios existe, no nos queremos someter. Hay algo ahí que teníamos que entrar un poquito más amplio, que es un deseo de poderío y de desobediencia y el no obedecer. Entonces ese deseo de poderío, de que alguien me dijo a mí que tú puedes hacer lo que él hace, que tú puedes ser igual que te creó, una serie de mentiras. Por eso se dice que él es el padre de mentiras, porque creó mentiras que los demonios le creyeron y lo siguieron, porque dice la palabra que arrastró una gran parte
de los ángeles. Y coger no fue a uno ni a dos que convenció. Porque si convence a uno o a dos, tal vez los demás dicen, pues la mayoría. Pero a convencer a un tercio de los ángeles, convencer a un tercio, eso es mucho. La cantidad enorme, una cantidad enorme. Dice el 20, ¿no ve que la fe que actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura? Fíjese que no está diciendo que la obra sea mayor, sino la fe se perfecciona cuando usted más cree, cuando usted manifiesta. Cuando Jesús dice que la palabra que el diablo pidió a Pedro para zarandearlo como a manojo de trigo, dijo el mismo Jesús, dijo, y yo una cosa he pedido. Él no dijo que no fuera probado, que no fuera tentado, que no fuera nada de eso. Lo que dijo, y una cosa he pedido. ¿Qué fue lo que pidió? Que tu fe no le falle. La fe es lo más importante. Ahora, esa fe la manifestamos, la perfeccionamos a través de la ¿qué? De las obras. ¿Ven? Dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo, mire este ejemplo, y terminamos ahí el 2, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Cuándo recibió el ser humano? Fíjense, si ustedes se van a la muerte de los patriarcas, dicen, y exhaló Jacob, y exhaló el espíritu. Cuando exhala el espíritu, muere. El cuerpo muere. Aún con su sangre, con todo lo que vive y toda cosa, muere. Cuando Dios creó al hombre, que lo formó, cuando hubo vida, sopló aliento de vida. Cuando el espíritu sale, entonces pone, por ejemplo, así también la fe sin obra está muerta. Por eso la palabra nos enseña que fuimos creados para todas buenas obras. Somos llamados para vivir creyéndole al Padre, creyendo. Por eso, cuando el enemigo quiera confundirnos y hacernos creer que no vamos directo al Padre, le decimos, tenemos fe en que lo que Él dijo, que si confesare con tu boca que Jesús es, y creyere en tu corazón, serás salvo. Entonces, cuando el enemigo quiera decirte, pero que tú no puedes, tú no das, tú no sirves, tú no haces, dile, a quien creo es aquel. Y su palabra es fiel y verdadera y no nos puede dejar confundir. ¿Estamos claros? Es importante este capítulo. No quise pasarme de aquí porque tiene tantos puntos como la fe, el amor y esa parte que son vital en el pueblo de Dios. Manifestarlo y crearlo. Y entenderlo. Manifestarlo, entenderlo y desarrollarlo en nuestra vida. Entonces debemos desarrollar en nuestra vida el amor. Así como dice el amor al prójimo. Pero también manifestar la fe que mueve montaña, la fe que nos hace creer que ese problema se va a resolver. Si no lo resuelve el Señor tiene su soberanía y dice, no. A Pablo se lo dijo, no, bástate mi gracia. Yo no te voy a resolver esto. A otro, a esto. A otro, a aquello. Y a otro, sano, instantáneo. Pero Dios es soberano y Él hace conforme a su propósito. Ahora, toda su bondad, su amor y su decisión obran en sus hijos para bien. Hermana Marta, y la decida. ¿Por qué pedimos mal? ¿Por qué no recibimos? Porque pedimos mal. Porque no sabemos pedir. Pedimos mal, pedimos para nuestras debilidades, para nuestra propia vanagloria, para nuestro compromiso, pedimos mal. A pedir correctamente. Él siempre está atento. Él siempre. Nosotros somos los que a veces creemos que no nos escucha.
Incluso creemos que no nos escucha cuando le pedimos y Él no nos concede lo que le pedimos, tal vez porque no nos conviene, o porque no quiere, o porque no es el momento. Cornelio oró 14 años. 14 años orando. Y a los 14 años le mandó a Pedro a su casa. ¿Usted me entiende? Dios. ¿Cómo es? ¿Cómo es? En otras palabras, los pastores, porque se reunieron y ellos fueron honestos y dijeron, es una encuesta que hicieron de sinceridad, como dicen ellos, y tuvieron dice que pasaron 2 días llorando de pena de ver que los cientos de pastores, ministros que habían, es que el porcentaje es tan ridículo que da pena, Mire. que no leen la palabra. Mire. Leen libros seculares, pero la palabra no. Mire, si por nuestro bien o por nuestra capacidad fuera, ninguno estaríamos aquí. Es por el amor del Padre y su amado Hijo Jesús. ¿Entiendes? Nosotros tenemos que buscar cada día. Así que si no hay otra participación, otra pregunta, Carolina. Sí. Bueno, pastor, una cosita ahí para que no me va a quedar con eso. Como dice Pablo, que dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces hay como una contradicción, que dice, sin obra la fe. Porque no es por obra para que nadie se gloríe. Si la cuestión es porque yo obré bien, ok, vamos a decir, el Señor me llamó porque yo era bueno. Yo digo, fui escogido para ese ministerio porque Dios sabe que yo era una persona justa, buena, correcta, honesta, responsable. No, yo me estoy gloriando yo. No es porque Pedro era inteligente que fue escogido. Era un pecador y una persona. Entonces, David lo dijo en la siguiente canción, en el Salmo, dijo, de lo vil y menospreciado se agradó Dios. ¿Ve? Entonces, pero si busca al inteligente, al sobresaliente, al capacitado, al doctorado, que tiene un doctorado, entonces ese se va a gloriar porque dice es por su capacidad. Óyame, si fuera por mi capacidad, yo no estaría aquí predicando la palabra de Dios. Yo hablando de la palabra de Dios, de alguien que nunca he visto, de un lugar que yo nunca he ido, de alguien, mire, que no sé nada más que por lo que él hace y dice. Entonces, por mi capacidad, por la capacidad de alguno de nosotros, no, es por él. Ahora nosotros debemos obrar, actuar y funcionar conforme a lo que él ha hecho por nosotros. ¿De acuerdo? No podemos cruzarnos de brazos y decir, ya soy salvo. Claro que sí. Ya lo hice todo, ya él lo hizo todo por mí. No. Un corazón agradecido no rechaza a Dios. René quería decir algo. De ese versículo en Romanos, podemos entender que está hablando de las obras de la ley, que ningún hombre va a ser justificado por las obras de la ley. Ahora, que nosotros podemos hacer alguna obra para ser salvos, hay una, pastor, aceptar a Cristo. ¿Sí o no? Aceptar las obras de Cristo. Aceptar a Cristo. Aceptar lo que él hizo por nosotros, ¿no? Pero realmente, lo que sí, no es solamente, no es que la obra de la ley, porque la ley abarca, es muy amplia cuando se llama la obra. Es las obras de la ley y las obras personales que normalmente nos autoatribuimos. Y esas no son de la ley. Ahí entra el ego. Hay muchos, o sea, no se refiere solamente a las obras de la ley, se está refiriendo a todas las obras, porque muchos obran conforme A la autosuficiencia. al ego personal y a las situaciones. Predicadores que el ungido soy yo, y la gente que va a los sitios detrás, Señor,
Eso no es nada de eso. No es nada de nosotros. Eso es de Él y es por Él. Y sin Él, nada somos. Y para concluir ahí, porque no hemos pasado con 15 minutos, pero ha estado importante, le damos gracias a Dios y nos despedimos diciéndole, Padre, tú conoces nuestros corazones, sabes lo que tienes que quitar, dónde poner, dónde ayudar, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando en tu palabra, a buscando la claridad y la luz de tus enseñanzas y escudriñar tus escrituras, Señor. Pero no para oírla, sino para ponerla, Señor, en práctica, para ponerla por obra, mi Dios, en nuestra vida. Te damos gracias por cada hermano presente y aún por los que están por los medios y las redes. Ilumínanos, Señor, e ilumina con la luz de tu Santo Espíritu y guíanos, Padre, por el camino de tu verdad. Tu palabra es la verdad. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. También te pedimos por José y Mildred, Señor, que estando allá, están en descanso, Padre. Llénalo de tu presencia cada día más, de sabiduría, Padre, y sobre todo de descanso que tú le estás dando. En el nombre de Jesús, nos vamos a nuestros hogares bajo tu presencia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.